Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruy José Polo y hoy voy a hablar sobre los orígenes y evolución del conflicto armado colombiano. Los principales procesos de paz, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y finalmente compartiré una reflexión sobre cómo la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un territorio de paz en el marco de la paz total. Bueno, empecemos orígenes, evolución y la evolución del conflicto armado colombiano. Para comprender el conflicto armado colombiano debemos analizar sus causas históricas. No se trata de una guerra que comenzó de un momento a otro, sino que del resultado de décadas de desigualdad social, concentración de tierra, exclusión política, pobreza rural y violencia. Uno de los hechos más importantes ocurrió el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte provocó el Bogotazo y dio inicio a un periodo conocido como la violencia, durante el cual liberales y conservadores protagonizaron enfrentamientos que dejaron más de 200.000 muertos. Posteriormente, entre 1958 y 1974, se creó el Frente Nacional, un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para alternarse el poder. Aunque redujo la violencia entre ambos partidos, también excluyó otras fuerzas políticas, generando inconformidad en distintos sectores sociales. En la década de 1960 surgieron varios grupos guerrilleros. En 1964 nacieron las FARC, dirigida inicialmente por Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo. Este año apareció el Ejército de Liberación Nacional, ELN, influenciada por la Revolución Cubana y con figuras como Fabio Vázquez Castaño. Más adelante surgieron EPL y en 1974 el movimiento el 19 de abril M19, creado tras denuncias de fraude electoral. Durante los años 80 el conflicto se intensificó debido al crecimiento del narcotráfico, especialmente como organizaciones como el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el Cartel de Cali. Estos grupos financiaron organizaciones armadas, aumentaron la corrupción y fortalecieron la violencia. En esa época aparecieron grupos paramilitares inicialmente creados con el argumento de combatir a las guerrillas, pero terminaron cometiendo graves errores de derechos humanos, cambiaron sus ideales, incluyendo masacres, desplazamientos forzados, despojo de tierras. En 1997, muchas de estas estructuras se unieron en la Autodefensa Unida Colombiana, la AUC, dirigidas por los hermanos Carlos Castaño y Vicente Castaño. El conflicto dejó millones de víctimas entre personas asesinadas, desaparecidas, secuestradas, desplazadas, afectadas por minas antipersonal. Esta realidad convirtió el conflicto colombiano en uno de los más largos y complejos de América Latina. Principales procesos de paz en 1980 hasta la actualidad. Bueno, desde la década de 1980, varios gobiernos han buscado negociar el fin del conflicto. Durante el gobierno de Belisario Betancourt se iniciaron los procesos diálogos con la FARC y otros grupos armados, aunque no lograron paz definitiva. Abrieron el camino para futuras negociaciones. En el gobierno de Virgilio Barcos se alcanzó uno de los acuerdos más importantes con el M-19, organización que dejó armas en 1990. Sus integrantes participaron posteriormente en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que dio origen a la actual Constitución Política de Colombia, fortaleciendo la democracia, ampliando los derechos de los ciudadanos. Durante el siglo de Andrés Pastrana se desarrolló el proceso del Caugán. Entre 1998 y 2002 se creó una zona desmilitarizada para negociar con la FARC, pero las conversaciones fracasaron debido a la continuidad de enfrentamientos, secuestros y falta de confianza entre ambas partes. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se impulsó la desmovilización de la AUC mediante la Ley de Justicia y la Paz de 2005. Aunque miles de combatientes entregaron las armas, surgieron posteriores nuevos grupos criminales que continuaron ejerciendo violencia en distintas regiones. El proceso más importante ocurrió durante el gobierno de Juan Manuel Santos, después de 4 años de negociaciones en La Habana, Cuba. El gobierno y la FARC firmaron el acuerdo de paz en 2016. Este acuerdo incluyó 6 puntos fundamentales: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución problemas de las drogas ilícitas, reparación de víctimas e implementación
y verificación del acuerdo. Entre sus principales logros se encuentran la dejación de armas y por parte de miles de combatientes, la reducción de los combatientes con la FARC y la creación de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, también existen limitaciones persistentes en grupos armados ilegales, continúan asesinando líderes sociales y excombatientes. Algunas regiones siguen afectadas por la violencia y la implementación de acuerdos avanzada de manera desigual. Actualmente el gobierno de Gustavo Petro impulsa la política denominada paz total, que busca dialogar tanto con las guerrillas como con otros grupos armados ilegales para disminuir la violencia, construir la paz, una paz más amplia y duradera. No obstante, este proceso enfrenta desafíos relacionados con el incumplimiento de los acuerdos, la continuidad de los enfrentamientos y la complejidad de negociar con múltiples actores. Sistema integral, verdad, justicia, reparación y no repetición. Y función de las JEP. Como resultado del Acuerdo de Paz del 2016, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, No Repetición, conocido como SIBJ-RNR. Su propósito principal es garantizar los derechos de las víctimas mediante 4 componentes. Primero, Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP, una tribunal de justicia transicional que investiga y juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado. Su objetivo no solamente es imponer sanciones, sino también obtener la verdad, reconocer responsabilidad y garantizar estos hechos no vuelvan a repetirse. Segundo componente es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que investigó las causas del conflicto y escuchó miles de testimonios para construir la memoria histórica del país. Y el tercero es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, encargadas de localizar a quienes desaparecieron durante el conflicto y brindar respuesta a sus familiares. Finalmente, el sistema incluye las medidas de reparación integral y garantías de no repetición, orientadas a indemnizar a las víctimas, restituir derechos, preservar las memorias históricas y fortalecer instituciones democráticas para evitar la violencia no vuelva a ocurrir. Este sistema representa uno de los esfuerzos más importantes realizados en Colombia para poner las víctimas en el proceso de paz y de construcción de paz. Reflexión personal. Desde mi punto de vista, la paz no depende únicamente del Estado, de los grupos armados, también depende del compromiso de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes y en las universidades. Considero que la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un espacio verdadero para la paz, promoviendo el respeto, la diferencia, el diálogo, la investigación sobre memoria histórica, la solución pacífica de conflictos y la participación democrática de toda la comunidad universitaria. También puede fortalecer proyectos sociales con comunidades vulnerables, desarrollar espacios de debate respetuosos, impulsar actividades culturales y promover la educación. Muchas gracias.